Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva clase de didáctica de la lengua. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con texto argumentativo. Bienvenidas y bienvenidos. Como ustedes bien saben, toda clase que empieza pretende activar la atención de ese estudiante, establece el propósito, quiere incrementar el interés, dar una visión preliminar de la lección, pero también debe motivar. Así que en ese sentido, las y los invito a observar un fragmento de una película estrenada en 1996 que se llama Tiempo de Matar. Es un fragmento duro, pero creo que va a servir a lo que pretendemos en esta clase. Quiero que me escuchen y se escuchen a ustedes mismos. Háganlo. Cierren sus ojos, por favor. Esta es la historia acerca de una niña yendo hacia su casa en una soleada tarde. Quiero que imaginen a esta niña. Se acerca una camioneta, saltan dos hombres y la sujetan. La arrastran a un campo cercano, la amarran, le quitan la ropa del cuerpo y se montan en ella. Primero uno y después otro. La violan. Desgarran todo lo inocente y puro con un empuje en una neblina de aliento alcohólico y sudor. Y cuando terminan, después de que han matado su pequeño útero, asesinado cualquier posibilidad de engendrar hijos, de dar vida más allá de la suya, deciden utilizarla para tirar al blanco. Así que le avientan latas llenas de cerveza. Las lanzan tan duro que le desgarran la piel hasta los huesos. Después se orinan en ella. Después quieren colgarla. Tienen una cuerda, la tuercen. Imagínenla enredándose en su cuello y de repente un tirón es elevada en el aire y sus pies y sus piernas comienzan a vibrar y a girar y no encuentran el piso. La rama del árbol no es lo suficientemente fuerte. Se rompe y ella cae a tierra. Ellos la levantan, la avientan a la camioneta y la llevan hasta el puente de Foggy Creek y la lanzan desde ahí. Ella cae como 9 metros hacia el arroyo de abajo. ¿La están viendo? ¿Ven su cuerpo violado, golpeado, bañado en orines, bañado en semen, bañado en sangre, abandonado para morir? ¿Se dan cuenta? Quiero que imaginen a esa niña negra
Ahora imaginen que es blanca. La defensa descansa, señoría. Como habrán visto, lo que plantea la película es un tema muy fuerte, habla de la segregación racial en Estados Unidos. Obviamente este fragmento está elegido a propósito, con un propósito que es ver cuál es el valor de la argumentación. Todos nosotros argumentamos desde que somos niños y trabajamos con distintos textos argumentativos. Un poco la idea era ver que esa argumentación puede ser eficaz si alude directamente al sujeto al que se está dirigiendo. En este caso el sujeto era el jurado, el abogado. Para lograr convencer y persuadir a ese abogado debe conocer los sujetos. Entonces, cuando nosotros escribimos un texto argumentativo, lo primero que tenemos que pensar es a qué sujeto va dirigido ese texto. Ahora, ya que hemos procesado esa nueva información, que lo que nos invitaba era a tener en cuenta el destinatario de ese texto, quiero que focalicemos la atención en los recursos de la argumentación. Ya lo empezamos a trabajar la clase anterior, pero en esta ocasión vamos a utilizar una nueva estrategia que es un fragmento de un video el cual va a hablar sobre cada uno de esos recursos de la argumentación. Las y los invito a observar. Y aquí les presentaré la belleza y singularidad de la pregunta retórica. Aquella pregunta que en ocasiones no se formula esperando una respuesta porque la respuesta está dada implícitamente. Y otras veces se formula simplemente para introducir una explicación que el argumentador se propone a desarrollar. Una genialidad de la argumentación. Como dice Rocío. Es su mayor rival. Tengo que contestarte esa pregunta y yo le digo, sí, contestame. Y ella me responde, tengo que contestarte esa pregunta y yo le digo, sí, contestame. Y ella me responde, ¿tengo que contestarte esa pregunta? ¿Sabés lo que me dice siempre Olmos a mí? Es su mayor rival. El rival de Olmos. Yo estoy describiendo un jugador y su conducta en la cancha en el último partido y Olmos me dice, ¿sabés de quién estás hablando? Yo le respondo, de fulanito. Claro. Y entonces Olmos me vuelve a decir, Carreño, ¿vos sabés de quién estás hablando? Y ahí yo me enojo, me enfurezco, no aguanto más y le digo, pero claro que sé de quién estoy hablando. Claro que sé. ¿Qué me estás preguntando, Olmos? ¿Quién te crees que sos? Y quedo como un energúmeno. yo también le digo, ¿vos quién te crees que sos? Y quedo como la mala. Excelente. Excelente. Excelentes ejemplos de la pregunta retórica. Veamos un ejemplo más. Hemos visto cómo la andanada de que los pobres iban a pagar ese aumento. Y no es verdad. Ahora es posible que se mienta descaradamente frente a esa estadística, digamos, firme, precisa, que cualquier periodista puede acceder. También, en este caso, quien argumenta formula una pregunta retórica. ¿Es posible que se mienta descaradamente frente a esa estadística firme y precisa? La respuesta implícita y rotunda sería no, eso no es en absoluto posible. Bien, muy bien, excelente. La verdad que fenómeno. Bien, avancemos. Bien, causas y efectos. El establecimiento de causa y efectos consiste en relacionar dos situaciones, una como resultado o consecuencia de la otra. Como dicen mis oponentes, su gestión nos dejó en la miseria. Esa no es una argumentación, sino una acusación, simplemente. En una argumentación debe haber una opinión o tesis acerca de un tema, la cual es defendida mediante argumentos o razones. Bien, veamos un ejemplo donde aparecen causa y efectos como recurso argumentativo. Antes el bolsero era una cosa importante. Entonces,
El cambio tecnológico en general en Argentina fue ahorrador de mano de obra. Bien. ¿Algún voluntario? Puedo analizar ese contenido. A causa del cambio tecnológico en la Argentina, se ahorró mano de obra. Ese sería el efecto. Bien, bien, pero muy bien, sí, muy claro. bien. En ese caso también pasamos a tener un ejemplo. En un ejemplo se nombra un caso, una cosa o un dato concreto. En la argumentación, el ejemplo funciona como prueba que sirve para legitimar los argumentos y la tesis que se presentan. Avancemos. Vamos. Ha llegado el momento de comparar. Ay, no. Comparar es malo. Las comparaciones son odiosas. Momento. A veces es necesario relacionar diferencias y similitudes a la hora de argumentar. Yo eso lo hago constantemente. No lo hago para decir quién es mejor o quién es peor, como lo hacen muchos. O como dice Olmos. Como dice Olmos, ese es de madera, ese no le llega ni a los talones, bla, bla, bla. La comparación se usa al argumentar como una estrategia más para convencer. Es una comparación en el plano del discurso. Y la comparación se basa en relacionar dos o más objetos, seres o procesos con la intención de orientar la atención sobre las diferencias y similitudes que puedan tener. Veamos. Y no basta con que un país sea rico. En Arabia Saudita el per cápita es mayor que el de algunos de los países nórdicos y la pobreza es muy significativa. El tema de la desigualdad, el acceso a oportunidades es fenomenal. En esos países hay políticas económicas y sociales que abren permanentemente oportunidades para el conjunto de la población en todos los campos. Y una presión fiscal altísima que se devuelve en servicios que garantizan que toda la población, incluidos los extranjeros y los inmigrantes, tengan acceso a educación y salud permanentemente. Los modelos de Europa Occidental construyeron un Estado que hoy en día, frente a la crisis, puede contestar con respuestas mucho más eficientes que la economía, que el capitalismo salvaje en los Estados Unidos. España puede tener una tasa de desocupación altísima y, sin embargo, el sistema de protección social, que fue todavía mucho más profundizado en el periodo de Zapatero, donde los avances sociales han sido absolutamente importantes en España, permite contener una tasa de desocupación del 18%. En el capitalismo salvaje eso es absolutamente posible. Veamos, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Puede ser? Sí. En este caso, la comparación se usa como recurso para avalar la siguiente opinión. No basta con que un país sea rico para que su población goce de buenos niveles de vida, sino que las políticas sociales que se aplican son las que definen la calidad de la vida de los ciudadanos. De este modo, el argumentador compara a Arabia Saudita, un país rico, pero cuya población padece enormes desigualdades, con los países nórdicos, cuyas políticas sí abren posibilidades de desarrollo constantes. Bien, pero muy bien. Bien, tenemos Gracias. un invitado de lujo, ¿no? Muchas ¿Se puede gracias, decir? gracias. Gracias. Bueno, sigamos. Y ahora con ustedes la explicación. La explicación está compuesta por dos partes básicas: la presentación de un fenómeno problemático y la solución o la explicación propiamente dicha, que va a hacer que este fenómeno problemático se convierta en un fenómeno comprensible. Explicaciones. Debemos dar explicaciones. Eso es lo que necesita la política. Presentar claramente soluciones y debatirlas. Contraponerlas a otras ideas. Es importante que no se pierda de vista que las técnicas de argumentación sirven para poder transmitir acabadamente las ideas que uno tiene. No se trata de imponerlas o de ganar. Lo deseable es que una vez explicadas y comprendidas, las ideas resulten convincentes por sí mismas. Veamos un ejemplo. ¿Qué ha pasado? Es una apertura. La apertura es que lo que era normal, natural, que es que tenemos acceso a la información, que distribuimos la palabra, que podemos ver los partidos, que no nos secuestran los goles, como hacen si tu equipo juega el viernes, vos ves los goles recién a las 10 de la noche del domingo. Ellos normalizaron eso. Eso era así. Y ahora se abrió. Y tenemos derecho a ver un partido de fútbol naturalmente. Ese hombre que está viendo tu programa ahora o el programa de ustedes va a ver normalmente el fútbol. Es decir,
La normalidad se restableció a partir de esta aparición. Bien, ¿qué les pareció? El argumentador en este ejemplo ofrece una explicación para producir la adhesión de los oyentes a su opinión o tesis. Su opinión es favorable a que los partidos de fútbol se puedan ver por la televisión abierta. Por eso explica por qué razón se ha dado una apertura y cómo con ella se ha restablecido la normalidad. Avancemos. Y ahora una excelente técnica de la argumentación y, ¿por qué no?, una lección de vida. ¿Alguien sabe de qué se trata? No. La concesión. Concesión. Exacto. Admitir algunos errores no está mal. Pero eso es una muestra de debilidad. Eso queda en los archivos y te lo pasan todo el tiempo. Ay, sí, yo no soy la mala, nadie me cree. La concesión se basa en admitir algunas de las razones del otro para luego discutir las restantes o invalidar la opinión con el propósito de polemizar con ella. Es solo una estrategia para demostrar que el argumentador no se opone a todo aquello que su interlocutor sugiere, sino que le concede al contendiente parte de la razón. La concesión ayudará a sustentar la propia opinión porque, si bien se basa en aceptar alguna razón ajena, implica sostener una polémica con las demás razones. Una táctica. Efectivo. Ay, no me importa, yo no soy la mala. A mí me parece que lleva la discusión a un plano muy noble. No hay que buscar el engaño, sino defender de la manera más adecuada nuestra posición porque estamos convencidos de que es la correcta. Ay, qué lindo. Ya no quedan hombres así. Bueno, gracias. Las técnicas de la retórica no son juicios de valor ni se enfrentan a la validez científica. El estudio del discurso y las formas en que se puede utilizar la lengua son solo recursos. Aquí estamos aprendiendo acerca de ellos para poder ser conscientes de su uso. Y además no hay que generalizar. A veces sí. Es otro de los recursos de la argumentación. Síganme que les voy a mostrar un material. Vamos. Bien. La generalización consiste en partir de una situación en particular y llevar el tema a un plano más general. Miren. Sin pagar 527 millones. Es decir, que el 60% de lo que debió recaudarse no se recaudó. Es decir, están acostumbrados a no pagar. Bien, hemos visto hasta el momento distintos recursos. Sí, la generalización, la concesión, la comparación, la explicación. Citar ejemplos, causa y efectos y la pregunta retórica. Ajá, así es. Ahora vamos a ver dos ejemplos más de argumentar. La cita de autoridades y la contraargumentación. La cita de autoridad. ¿Quién es quién para decir quién es autoridad y quién no es autoridad? Lo dijo fulanito, lo dijo sutanito. Pero su molestia nos muestra la efectividad de la técnica. Cuando se citan a ciertos especialistas de los temas a debatir o analizar, reforzamos nuestros discursos o ideas. A mí Rocío siempre me dice, Jaime Cortés dijo lo mismo que yo. Y yo le respondo, bueno, no sé lo que dijo Jaime, pero por algo lo habrá dicho. Y ella me dice, ay, ¿ahora querés decir que Jaime no tiene razón, que está diciendo cualquier cosa? Entonces yo vuelvo a quedar como la mala. ¿Quién es Jaime Cortés? Jaime, bueno, no sé, lo mismo que pienso yo, pero no quiero hablar porque si no quedo como... Como la mala, sí, ya sabemos. Lo que yo te estoy diciendo es que yo no sé quién es Jaime Cortés. Jaime Cortés. Sí, Jaime Cortés. ¿Quién es? Y nadie. Si él lo dice, todos le creen. Tengo la impresión de que Carreño realmente no conoce a Jaime y te está pidiendo referencias. Jaime es muy importante para tu mundo, pero no para el de Carreño. Entonces, no es una pregunta retórica como vimos anteriormente. Bueno, Jaime es Jaime. Tiene el programa de espectáculos más visto de toda la televisión. Todos lo escuchan, todos le creen. Yo no. Bien. Si bien Carreño no sabe quién es Jaime, el punto de Andrea es correcto. Jaime es un referente de autoridad para el ámbito de interés de Andrea, en donde se desarrolla la discusión. En consecuencia, citar a Jaime es citar a una autoridad y así es darle mayor fuerza al argumento que uno está presentando. Es inevitable que las referencias a personas reconocidas por sus méritos funcionen como un aval para que fortalezca lo argumentado. Jaime, cada invento. Carreño, eso es descalificar sin tener una argumentación propia. Pero bueno, está bien, no me quiero adelantar. Podemos pasar a la contraargumentación. Para mí creo que es eso lo que necesita el debate político actual.
Lamentablemente hay pocos espacios, no hay tiempo. Parece que uno tuviese que tener una frase, un eslogan armado y repetirlo cada vez que nos ponen un micrófono delante. Y entonces no lo haga, defienda sus ideas. Es hora de cambiar. Y alguien en algún lugar debe iniciarlo. Ay, ya no quedan hombres así. Bueno, gracias. Bien, entonces pasemos a la contraargumentación. Vamos. La contraargumentación consiste en presentar un argumento contrario con el propósito de esbozar un contraargumento. Algo así como en tenis, irse a la red. Yo diría que es como jugar el juego de uno, como buscar imponer el juego propio. Pero tal vez con esto les creo algunas confusiones a ustedes. Sí, ¿qué les parece si mejor vemos un archivo ilustrativo? Bueno. El problema se plantea en los menores de 15 o 14 años. Yo creo que hay que someterlos a un proceso penal. El sistema que tenemos es inconstitucional justamente porque no lo somete a un proceso penal. Lo somete a medidas sin ninguna garantía. Es decir, medidas que pueden ser tomadas por los jueces, incluso medidas implica internación, implica, llámese como se llame, es una prisión, ¿no? En este momento, como tenemos un sistema tutelar, se dice, bueno, se los puede tutelar. Y la tutela significa colocarlos en una prisión. El argumento del sistema actual sería el siguiente. Para los menores que delinquen, lo mejor es el sistema tutelar. El contraargumento o argumento contrario que sostiene el ministro de la Corte Suprema es: los menores que cometen delitos deben ser sometidos... El fragmento que acabamos de compartir pudo llegar a ser un poco raro. Me costó encontrar un recurso que sea adecuado para esta clase virtual. Está pensado para otro tipo de públicos, como les dije antes. Es una serie del canal Encuentro que se llama Horizontes de Lengua y está pensado para alumnos de secundaria. Pero igualmente decidí ponerlo, a pesar de que entiendo de que a muchos no les guste, porque es muy claro con los ejemplos. Bueno, la clase ya se está haciendo un poco larga, un poco pesada, así que es tiempo del recreo. En este recreo vamos a ir, o nos vamos a conectar con uno de esos TikTok que están en boga ahora, que es uno de una llama o alpaca, y les voy a compartir el TikTok. Les voy a compartir el mismo TikTok hecho por mi sobrina Nina, los cuales los padres le dieron permiso para que esté hoy en nuestra clase virtual, y los invito a ustedes a hacer el TikTok y quien se cope que lo suba a alguno de los foros. Mille pas, jou, 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 jou. Mille pas, afkak kus, ñam, ñam, ñam. Mille pas, jou, 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 jou. Mille pas, jou, 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 jou. Mille pas, afkak kus, ñam, ñam, ñam. Mille pas, jou, 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 jou. Mille pas, jou, 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 jou. Mille pas, afkak kus, ñam, ñam, ñam. Mille pas, jou, 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 jou. No se asusten que seguimos en recreo. ¿Cómo estuvo eso? ¿Se ven grabando el TikTok? Bueno, saben que no lo puedo grabar porque vieron que mi smartphone no da. Pero se me ocurrió que ustedes no deben saber que antes de esta llama japonesa hubo una llama muy importante en nuestro país que se llamaba la llama que llama. Y como estamos dando texto argumentativo, me pareció que era muy interesante compartirlo con ustedes. Ustedes son jóvenes, así que los TikTok esas son las llamas que conocen. Pero los viejitos como yo tuvimos otra llama que fue muy mediática. Era de una publicidad de Telefónica, y como las publicidades son textos argumentativos, los comparto con ustedes y espero que se rían un poco. Llama
Llama. ¿Qué? 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 ¿Qué? ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom pagan menos. Hola, cuartel de bomberos de Paraná. Ah, ¿sabe quién habla? ¡Habla la llama! ¡Pero no se caliente, hombre! ¡El bombero te llama! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom pagan menos. Bueno, ¿qué les pareció? Vieron que era bien inocente nuestro humor en esa época, pero es interesante también, volviendo un poco ya del recreo, analizar los recursos que utiliza esa publicidad. Obviamente lo que está promocionando es un plan de Telefónica para larga distancia, con un descuento para hacer llamadas a larga distancia. Por eso, que más distante, vieron que el mundo se piensa desde Capital, que Jujuy y Salta, que están en el norte de nuestro país. Por eso se elige a ese animal que es la llama. Y después el otro recurso que utiliza para empatizar o convencer es hacer el humor en este caso. Y ese humor se basa justamente en el juego de palabras. La llama que llama. En la primera, sé que es obvio, pero igualmente lo voy a explicar porque siempre hay alguno. La llama quiere saber si el teléfono está marcando o no. Y la otra piensa que la llama a sí misma. Y la segunda publicidad obviamente juega con el doble sentido de la palabra llama, también, que son homónimos, en la cual habla con el cuartel de bomberos. Y bueno, estás recaliente, habla la llama al cuartel de bomberos y demás. Bueno, seguramente que ustedes encuentran mucho más chistoso el TikTok, pero bueno, soy de otra generación y me parecía interesante compartirlo con ustedes. Esto que vemos nosotros acá en la diapositiva sigue mostrando los momentos de la clase, esa diapositiva, ¿no? Y fíjense que uno de los ítems dice practicar. Así que vamos a empezar a practicar un poco sobre todos estos recursos que hemos estado trabajando en estas últimas dos clases. Supongamos que le planteamos o les llevamos a los chicos y a las chicas este texto para trabajar la argumentación. Como ustedes saben, lo primero que nosotros tenemos que observar en un texto es el paratexto. No puedo obviar, llevar mi mirada a aquellas palabras que están en azul al principio que dicen La Nación, opinión. Esas tres palabras, La Nación, opinión, ya me tienen que guiar para poder hacer inferencias de qué tipo de texto estamos hablando. La mayoría de nosotros y nosotras sabemos que La Nación es el nombre de un diario. Por consiguiente, este texto apareció en un diario. A primera fase yo puedo pensar que es una noticia, pero automáticamente si yo leo opinión, tengo que descartar esa idea. ¿Por qué? Porque una opinión se hace en primera persona y es subjetiva, por consiguiente no podría ser una noticia. Nosotros, que sí tenemos otra trayectoria educativa, rápidamente si leemos opinión nos damos cuenta que es un artículo de
opinión. Por consiguiente, es un texto argumentativo. Continuemos con la lectura del paratexto. Si nosotros observamos, La Nación y Opinión están en letra imprenta mayúscula en color azul. Y después observamos que los riesgos de Wikipedia y el párrafo que figura a continuación están en negrita, ¿sí? ¿Por qué están en negrita? En primer lugar, porque uno es un título. Los riesgos de Wikipedia es el título y ya me está anticipando cuál va a ser el contenido de nuestro texto. Pero en segundo lugar, es muy interesante analizar con las y las niñas que lo que figura a continuación no forma parte del texto argumentativo escrito por Umberto Eco, sino que es una aclaración cual copete del editor o redactor del diario. Esto nos damos cuenta fácilmente si leemos qué es lo que nos dice. Dice, aunque rescata el papel de Internet como herramienta de conocimiento, si es bien utilizada, el autor se suma al debate sobre la enciclopedia online y advierte que la falta de rigurosidad en sus contenidos puede conducir a peligrosos equívocos. Cuando dice exactamente el autor se suma al debate, nos damos cuenta que esta aclaración no es del autor, sino de alguien del diario. Pero si continuamos la lectura, quiero aclarar primero que las palabras que figuran en rojo, verde y lila son de mi autoría, todo el texto no tenía ese color. Vamos a observar que el artículo de opinión fue publicado el 29 de enero de 2006 y el texto comienza así. Un debate está agitando el mundo de Internet y es el debate sobre la Wikipedia. Acá vemos cómo el autor nos introduce al tema. Para los que no lo sepan, se trata de una enciclopedia online escrita directamente por el público. Fíjense que en estas dos primeras oraciones lo que hace es escribir con la tercera persona, porque ¿qué es lo que está haciendo? Introduciendo el tema, explicando qué es Wikipedia. Pero vamos a observar que automáticamente cambia la persona gramatical, que es la que se va a sostener durante todo el texto, de tercera a primera. Por eso dice, no sé hasta qué punto una redacción central controla las contribuciones que llegan de todas partes del mundo, pero es verdad que cuando he tenido la ocasión de consultarla sobre argumentos que conocía, para controlar una fecha o el título de un libro, la he encontrado siempre bastante bien hecha y bien informada. Claro que eso, de estar abierta a la colaboración de cualquiera, presenta sus riesgos. Y ha sucedido que a algunas personas se les atribuyera cosas que no han hecho e incluso acciones reprobables. Naturalmente protestaron y el artículo se corrigió. Entonces podemos leer un aporte mío que dice, en este primer párrafo, el autor plantea su postura. Su postura es que Wikipedia puede servir, aunque podemos correr algunos riesgos. Y también podemos observar que utiliza la primera persona. Por eso, en este segundo párrafo y en todos los que siguen, yo marqué con rojo todos aquellos verbos que aparecen en primera persona. Sé, he tenido, conocía, he encontrado. Ahora bien, ¿qué aparece? ¿Qué es esa palabrita que aparece en verde? Esa palabrita que aparece en verde es un conector. Es importante que tengamos en cuenta que los conectores se utilizan mucho en todos los textos, pero son muy importantes en los textos argumentativos. Acá podemos observar que pero es un conector adversativo. Pensemos, ¿qué son dos adversarios? Dos personas que se oponen. Entonces, cuando yo tengo dos ideas contrapuestas, las voy a unir con ese pero. Continuemos la lectura de el segundo o el tercer párrafo, mejor dicho. La Wikipedia tiene también otra propiedad.
cualquiera puede corregir un artículo que considera equivocado. La pregunta sería por qué ese cualquiera puede corregir un artículo que considera equivocado aparece en lila. Y aparece en lila justamente adelante de 2 puntos. Lo que yo les voy a proponer es que ustedes traten de reemplazar esos 2 puntos por un por ejemplo y veamos si la oración continúa con el mismo sentido. Yo leería. La Wikipedia tiene también otra propiedad. Por ejemplo, cualquiera puede corregir un artículo que considera equivocado. ¿Mantiene el significado de la oración? Sí. Y justamente está en lila porque es un recurso de la argumentación que es la ejemplificación. Continuamos la lectura. Hice la prueba con el artículo que me concierne y vuelven a aparecer ¿quiénes? Los 2 puntos. ¿Y vuelve a aparecer en qué? El texto, en lila, porque aparece otra ejemplificación. Contenía un dato biográfico impreciso, lo corregí y desde entonces el artículo ya no contiene ese error. ¿Puede ser que alguno considere ese recurso causa-consecuencia? Puede ser, porque me va diciendo los distintos pasos. Y fíjense qué interesante, vuelve a aparecer una otra palabra en verde. ¿Qué me dice esa palabra en verde? ¿O qué clase de palabra es esa que aparece en verde? Otro conector. En este caso, ese conector lo podríamos cambiar por también. ¿Cambiaría el significado del texto? Probemos. También, en el resumen de uno de mis libros, estaba la que yo consideraba una interpretación incorrecta, dado que se decía que yo desarrollo una cierta idea de Nietzsche, mientras que de hecho la contesto. Mantiene el mismo significado. Simplemente es interesante que tengamos en cuenta que son muy importantes los conectores y los organizadores en este tipo de textos. Continuemos con la lectura. Voy a retomar desde donde quedamos. Dice, corregí develops con arcs against y también esta corrección fue aceptada. Y hay ahí una aclaración mía que dice, en este párrafo ya comienza la demostración, lo que habíamos dicho. Es decir, el autor empieza a esgrimir sus argumentos para convencernos de los riesgos de Wikipedia. Continúa utilizando la primera persona y usa en 2 ocasiones la ejemplificación para demostrar su punto de vista. Y ahí les pongo un extra. ¿Por qué develops y argues against aparece entre comillas? Eso es interesante que nosotros lo estudiemos con los chicos. Aparecen en comillas porque son palabras que obviamente están en otro idioma y son extranjerismos. Los extranjerismos se ponen entre comillas. Continuemos con la lectura de la demostración. El asunto no me tranquiliza en lo absoluto. Cualquiera el día de mañana podría intervenir otra vez sobre este artículo y atribuirme, por espíritu de burla, por maldad, por estupidez, lo contrario de lo que he dicho o hecho. Además, dado que en Internet circula todavía un texto donde se dice que yo sería Luther Blissett, el conocido falsificador, e incluso años después de que los autores del truco llevaran a cabo su buen coming out y se presentaran con nombre y apellido, podría ser yo tan socarrón como para dedicarme de contaminar los artículos que conciernen autores que me resultan antipáticos, atribuyéndoles falsos escritos, episodios pedófilos o vínculos con los hijos de Satanás. Fíjense que acá aparecen varias cosas. La primera es que sigue prevaleciendo la primera persona. La segunda es que en 2 ocasiones aparecen paréntesis. Los paréntesis se utilizan para hacer aclaraciones, ¿sí? Vuelve a aparecer un conector, como además aquel que nosotros vemos en verde,
y todo aquello que aparece en lila es una relación de causa-consecuencia. ¿Sí? Continuamos la lectura. ¿Quién controla en la Wikipedia no solo los textos, sino también sus correcciones? ¿O actúa una suerte de compensación estadística por la cual una noticia falsa antes o después se localiza? Fíjense que ahí qué recurso está utilizando el autor para convencer. Claramente, porque están los signos de pregunta, nos damos cuenta que es una pregunta retórica. Y una pregunta retórica invita a la reflexión, no espera respuesta. Continúa. El caso Wikipedia es, por otra parte, ahí tenemos otro conector, poco preocupante con respecto a otro de los problemas cruciales de Internet. Junto a sitios absolutamente dignos de confianza, hechos por personas competentes, existen los sitios más engañosos, elaborados por incompetentes, desequilibrados o incluso por criminales nazis, y no todos los usuarios de la red son capaces de establecer si un sitio es fidedigno o no. Yo ahí les preguntaba qué recurso utiliza el autor para invitar a la reflexión y ya lo habíamos hablado, es la pregunta retórica. Continuamos. El asunto tiene una repercusión educativa dramática, porque a estas alturas sabemos ya que escolares y estudiantes suelen evitar consultar libros de textos y enciclopedias y van directamente a sacar noticias de Internet. Tanto que desde hace tiempo sostengo que la nueva y fundamental asignatura que hay que enseñar en el colegio debería ser una técnica de selección de las noticias de la red. El problema es que se trata de una asignatura difícil de enseñar porque a menudo los profesores están en una condición de indefensión equivalente a la de sus alumnos. Fíjense que acá argumenta otra vez sobre los riesgos que tiene Wikipedia. Los riesgos se deben o son a causa de que cualquiera puede publicar y que, por ejemplo, en un ámbito educativo, nosotros lo sabemos porque somos estudiantes, y ustedes son estudiantes docentes y yo soy estudiante docente, que muchas veces no vamos a los libros de textos y a las enciclopedias que tienen otro filtro, sino que tomamos como fidedigna alguna información que aparece en Internet. Él lo que propone es que en las escuelas se cree una nueva asignatura. Seguimos. Dice, muchos educadores se quejan además de que los chicos, si tienen que escribir el texto de un trabajo o incluso de una tesina universitaria, copian lo que encuentran en Internet. Cuando copian de un sitio poco creíble, deberíamos suponer que el profesor se da cuenta de que están haciendo pavadas, pero es obvio que sobre algunos temas muy especializados es difícil establecer inmediatamente si el estudiante dice algo falso. Supongamos que un estudiante elija hacer una tesina sobre un autor muy pero muy marginal, que el profesor conoce de segunda mano y se le atribuya una determinada obra. ¿Sería capaz el docente de decir que ese autor nunca ha escrito ese libro? Lo podría hacer solo si por cada texto que recibe, y a veces pueden ser decenas y decenas de trabajo, consigue llevar a cabo un cuidadoso control sobre las fuentes. Entonces, yo entre paréntesis les agrego, ¿podríamos decir que en este párrafo, aparte de utilizarse una pregunta retórica, se usa una contraargumentación? Los dejo, que diría Karina Jelinek, lo dejo a su criterio, pero sería interesante que ustedes lo puedan visualizar. Las y los invito a leer nuevamente el párrafo y ver si ahí encontramos una argumentación. Continúo. No solo eso, 2 puntos. El estudiante puede presentar un trabajo que parece correcto, y lo es, pero que está directamente copiado de Internet mediante copia y pega.
Soy propenso a no considerar trágico este fenómeno, porque también copiar bien es un arte que no es fácil, y un estudiante que copia bien tiene derecho a una buena nota. Por otra parte, también, cuando no existía Internet, los estudiantes podían copiar de un libro. Ahí él plantea otro argumento más, vuelve a aparecer la primera persona y fíjense que tenemos 3 conectores distintos. Continuamos nuestro análisis a partir de donde habíamos dejado. Por otra parte, también, cuando no existía Internet, los estudiantes podían copiar de un libro hallado en la biblioteca y el asunto no cambiaba, salvo que implicaba más esfuerzo manual. Y por último, un buen docente se da cuenta siempre cuando se copia un texto sin criterio y se huele el truco. Repito, si se copia con discernimiento, hay que quitarse el sombrero. Fíjense que vuelven a aparecer los paréntesis en este párrafo muchas veces y en todos los casos él hace una aclaración. Sigo. Ahora bien, considero que existe una forma muy eficaz de aprovechar pedagógicamente los defectos de Internet. Planteen ustedes como ejercicio en clase, trabajo para casa o tesina universitaria el siguiente tema. Encontrar sobre el argumento X una serie de elaboraciones completamente infundadas que estén a disposición en Internet y explicar por qué no son dignas de crédito. He aquí una investigación que requiere capacidad crítica y habilidad para comparar fuentes distintas que ejercitaría a los estudiantes en el arte del discernimiento. ¿Qué es lo que podemos observar en este texto? En primera instancia, que hay 1.000.000 de cosas para analizar con las y los estudiantes y que una lectura a conciencia de ese texto nos puede llevar mucho tiempo. Fíjense que nosotros llevamos más de 20 minutos leyendo el texto y la única que está aportando soy yo, porque ustedes obviamente no pueden estar presentes. Imagínense llevar la lectura de un texto así con los aportes de las y los estudiantes. Por eso me niego a pensar que un texto o que las posibles intervenciones a un texto es la lectura y un cuestionario o la lectura y un esquema. Hay mucho para hacer cuando nosotros le acercamos una lectura a las niñas y a los niños. Y por otra parte, también quiero que vean cómo en este texto argumentativo no se respeta a rajatabla la estructura que nosotros proponemos, que es tesis, demostración y cierre. Desde el primer día que empezamos a trabajar texto argumentativo, yo lo que les dije es que la conclusión del texto siempre tiene que coincidir con la tesis. Fíjense que acá esto no está pasando. ¿Y por qué? Porque en el devenir de los argumentos del escritor, del autor del texto, esos argumentos se desvían y él termina argumentando sobre el uso de Wikipedia en la escuela, cuando en su tesis eso no aparecía. Él no empezó a decir Wikipedia puede servir, pero en el ámbito educativo tenemos que tener nuestras reservas. Él empezó a hablar y planteó su postura de que Wikipedia podía ser una herramienta eficaz, pero tenía sus defectos. Y en el devenir de la argumentación se fue desviando del tema, por eso es que la conclusión no coincide con la tesis. El autor de este texto es Umberto Eco, ha escribido, ay, hoy estoy terrible, chicos, les pido disculpas. Ha escrito obras maravillosas, novelas maravillosas como El nombre de la rosa, tiene artículos de investigación, nadie puede negar que él es un genio, pero fíjense cómo los textos tienen, hasta los escritores más avesados,
tienen algunas artimañas, podríamos decir, que escapan a eso que nos dicen los manuales o las recetas. En este caso, en el texto no se respeta que la conclusión tiene que coincidir con la tesis. Bueno, nos vamos acercando al cierre de la clase. En este cierre lo que los voy a invitar a ver es el fragmento de una película. La película es Filadelfia. En este caso van a escuchar la presentación del caso del abogado de la defensa y del abogado de la acusación. Y al igual como hicimos en una de las clases anteriores, en las que las y los invitaba a buscar en los discursos de los actores o los personajes de Luna de Avellaneda los recursos, voy a renovar la invitación para que podamos poner en juego todo aquello que aprendimos, que traten de identificar en los discursos de los abogados los distintos recursos. Ladies and gentlemen of the jury, forget everything you've seen on television and in the movies. There's not going to be any last-minute surprise witnesses. Nobody's going to break down on the stand with a tearful confession. You're going to be presented simple fact. Andrew Beckett was fired. You'll hear two explanations for why he was fired, ours and theirs. It is up to you to sift through layer upon layer of truth until you determine for yourselves which version sounds the most true. There's certain points that I must prove to you. Point number one, Andrew Beckett is a brilliant lawyer, great lawyer. Point number two, Andrew Beckett, afflicted with a debilitating disease, made the understandable, the personal, the legal choice to keep the fact of his illness to himself. Point number three, his employers discovered his illness. And ladies and gentlemen, the illness I'm referring to is AIDS. Point number four, they panicked. And in their panic, they did what most of us would like to do with AIDS, which is just get it and everybody who has it as far away from the rest of us as possible. Now, the behavior of Andrew Beckett's employers may seem reasonable to you. It does to me. After all, AIDS is a deadly, incurable disease. But no matter how you come to judge Charles Wheeler and his partners in ethical, moral, and inhuman terms, the fact of the matter is, when they fired Andrew Beckett because he had AIDS, they broke the law. Fact. Andrew Beckett's performance on the job varied from competent, good, to oftentimes mediocre, to sometimes flagrantly incompetent. Fact. He claims he's the victim of lies and deceit. Fact. It was Andrew Beckett who lied, going to great lengths to conceal his disease from his employers. Fact. He was successful in his duplicity. The partners at Wyant-Wheeler did not know that Andrew Beckett had AIDS when they fired him. Fact. Andrew Beckett is dying. Fact. Andrew Beckett is angry because his lifestyle, his reckless behavior has cut short his life. And in his anger, his rage, he is lashing out.
and he wants someone to pay. Thank you. ¿Cómo le fue analizando el fragmento? Bien, podemos observar que en ese fragmento se utilizan distintos recursos de la argumentación. Denzel Washington, que es el abogado del demandante, empieza haciendo una introducción, diciéndoles a los miembros del jurado que se olviden lo que han visto en la tele y demás, y que él se va a centrar en hechos. El primer hecho o el primer argumento es que Andrew es un brillante abogado. El segundo es que tenía el derecho a esconder su enfermedad. El tercero es que porque que descubrieron que tenía SIDA, por eso entraron en pánico, quisieron esconderlo, pero sin importar si estamos de acuerdo o no en cómo es la visión de los empleadores, haciendo eso, al despedirlo, por eso infringieron la ley. Por eso hay una relación muy clara de causa y consecuencia. De la misma manera hace lo mismo la otra abogada, que empieza ejemplificando que el desempeño del abogado varió o fue en detrimento, empezó siendo bueno, pasó a mediocre y terminó siendo incompetente. Ese sería uno de los argumentos. El otro es que el abogado alega ser víctima de sus empleadores cuando en realidad es él quien mintió. Y por último, tuvo éxito en la mentira porque sus empleadores nunca se enteraron de que él estaba enfermo. Lo que ella establece al final es una relación de causa-consecuencia para tratar de convencer a ese jurado al decir que Andrew se está muriendo y quiere hacer a alguien culpable de esas decisiones de vida que lo llevaron a cursar esa enfermedad, y por eso culpa a los abogados que lo habían contratado. Me parece que esta metodología, si miramos la diapositiva, sirve para revisar y resumir la lección, transferir el aprendizaje, remotivar, cerrar y proponer enlaces. Los enlaces que les propongo es observar distintos textos argumentativos. Bueno, hemos llegado al final y son todas buenas noticias porque se termina la clase, buenas noticias porque se termina el cuatrimestre, buenas noticias porque solo tengo que darles las felicitaciones por haber alcanzado o por haber hecho este recorrido tan interesante. Recuerden que dudas, consultas y desesperaciones siempre cuentan conmigo. Buenas noticias porque el foro del que hablé anteriormente no va a existir, así que bueno, seguramente después prepare algún otro material para ayudarlas y ayudarlos en la construcción de ese texto argumentativo para el espacio de la profesora Argumero. Y acá también tratamos de enlazar trabajando con el cine. Chicos, chicas, es un gusto siempre saberlos ahí y les agradezco siempre su respeto y todo el esfuerzo que hacen apostando a su formación. Descansen. Chau, chau.